Buenos días, tardes o noches, según el momento en el que estéis viendo esta presentación. Mi nombre es Rafael Palomar y soy profe de secundaria y de la universidad en asignaturas científicas. Esta es la primera presentación de este tema, ¿no? Un tema que va a trabajar las pseudociencias relacionadas con la salud. En esta serie nos acercaremos a algunas de las terapias pseudocientíficas, conociéndolas brevemente, siempre con el objetivo de su tratamiento en nuestras clases. Seguiremos un programa de actividades diseñado para este curso, pero muchas de estas actividades pueden ser utilizadas en el aula. Como en esta modalidad de curso no podemos interactuar, quizás sería conveniente que cuando lance una de estas actividades paréis la presentación y penséis brevemente sobre ella, incluso anotando estas reflexiones. La respuesta a estas actividades las iré explicando con cada diapositiva, de la misma forma que haríamos en un curso presencial. El contenido de estas diapositivas luego lo subiré en PDF, pero este PDF no contiene el audio con las explicaciones, así que, bueno, quizás os convenga tomar nota, como hemos dicho. Así que, bueno, sin más, nos metemos en faena. La primera actividad que planteamos es cómo ha llegado la medicina al estado actual. Hoy en día disfrutamos de un nivel muy avanzado de medicina. La esperanza de vida ha pasado de ser de 30 a 40 años en los inicios del siglo XIX a los 71 o 72 que como media mundial tuvimos en el año 2015. Es decir, la hemos duplicado en los últimos 200 años. Esto se debe a la comprensión de las enfermedades que ha tenido lugar con los avances de la medicina y a la generalización de la sanidad e higiene a toda la sociedad. Así que esta pregunta tiene sentido. ¿Cómo hemos llegado a este estado actual, a este aumento en la esperanza de vida? Bueno, en las siguientes diapositivas vamos a dar un repaso a los hitos médicos más importantes de las civilizaciones anteriores a la nuestra y nos servirá de introducción. Vale la pena recordar que en la legislación actual la asignatura de cultura científica de bachillerato incluye este contenido como análisis de la evolución histórica, ¿no?, de la medicina. Así que bueno, de alguna manera también podríamos utilizarlo en clase. La enfermedad ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Estar vivo en la naturaleza implica estar enfermo y el diagnóstico y el tratamiento también han ido de la mano de estas enfermedades. La paleopatología ha encontrado pruebas de acondroplasia, enfermedades endocrinas, degenerativas como la artritis y también algunos tipos de tumores relacionados con los huesos, que claro es el tejido que mejor se conserva de nuestros antepasados. El tratamiento del que más se tiene constancia es el de la trepanación. Es la imagen que aparece ahí, muestra un cráneo de mujer joven trepanado con sílex del neolítico. La cicatrización de los huesos pues indica que la paciente sobrevivió, con lo cual pues ya fue todo un éxito en la época. Las sociedades sedentarias en realidad poseían un líder espiritual que curaba las heridas de los cazadores, ayudando muchísimas veces por la influencia divina. Así que en nuestros comienzos el tratamiento de las enfermedades se realizaba desde un punto de vista tanto mágico como religioso. El origen de esto está atribuido a causas divinas o a la intervención de algún hechicero rival. Utilizábamos los recursos que teníamos disponibles a nuestro alrededor, como las plantas, determinadas partes de plantas o de animales, para tratar estas enfermedades. El siguiente paso lo damos en Egipto. En Egipto ya se empezaba a encontrar separadas magia y religión, aunque por supuesto todavía había nexos. De hecho, eran los sacerdotes los que controlaban las prácticas que se enseñaban a los médicos. El sacerdote realizaba algunas ceremonias para preparar al paciente. En esta primera imagen tenemos una invocación a Imhotep, el dios de la medicina. En realidad, un médico divinizado que ha sido protagonista de algunas películas de la momia, ¿no?, como sabemos. Pero bueno, eran los médicos y los cirujanos que empleaban fármacos o realizaban operaciones los que trataban al paciente. Por ejemplo, con alguno de los instrumentos médicos que se ha conservado de la época y que vemos aquí en la imagen derecha. Se conservan una serie de papiros de temas médicos, no muchos, y algunos pueden consultarse en la Wikipedia, junto con parte de su traducción. Para el diagnóstico,
cuenta uno de estos papiros que se hacían preguntas al enfermo, a sus allegados, se tomaba el pulso incluso, con lo cual ya teníamos ahí un principio de lo que serían las técnicas de diagnóstico, ¿no? Habían además especialistas en distintas dolencias, ya se especializaba la medicina en aquel momento. Cuando tratamos este tema en clase también me gusta señalar que el sistema sanitario era gratuito para todo tipo de clase social y en todo el país, con lo cual la medicina en Egipto pues poseía cierto nivel social, ¿no? El siguiente paso lo damos hacia Grecia. Grecia es considerada la cuna de la medicina occidental. Hipócrates en el siglo V antes de nuestra era pues empezó con la medicina científica, abandonando ya las causas sobrenaturales. También diagnosticaba mediante entrevistas y valoraba los síntomas de los pacientes. Realizó algunos tratamientos con remedios naturales y con técnicas que podrían considerarse los inicios de la cirugía. Esta primera imagen que aparece ahí muestra uno de los primeros inventos de Hipócrates, que servía para ajustar los huesos mediante tensión. Además, algo que también vale la pena destacar es que Hipócrates utilizaba un modelo de funcionamiento del cuerpo humano conocido como la teoría de los cuatro humores. Estos cuatro humores eran la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Esta teoría en realidad explica que el cuerpo humano se mantiene en equilibrio entre la fabricación de estos humores, por ejemplo la sangre en el corazón, la bilis amarilla en el hígado, la flema en el cerebro y pulmón y la bilis negra en el bazo, y también su pérdida. La pérdida la teníamos pues de la sangre en las heridas, de la bilis amarilla al vomitar, de la flema con los mocos y la bilis negra en las heces, ¿no? Muchos tratamientos lo que querían era restablecer este equilibrio. Lo restablecían mediante sangrías, vómitos, lavativas, etcétera, ¿no? En la segunda imagen que aparece ahí a la derecha, pues es una pintura de Leonardo da Vinci que representa los cuatro temperamentos relacionados con estos cuatro humores, ¿no? De los que hemos hablado ahora. El temperamento sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Que bueno, por cierto, también están relacionados con los cuatro elementos que conformaban la realidad griega, ¿no? Aire, tierra, agua y fuego. En Roma, la medicina en realidad fue una continuación del trabajo empezado por los griegos, como en otros campos del saber, ¿verdad? Galeno en el siglo II antes de nuestra era, pues fue el principal valedor de esta escuela que había creado Hipócrates en Grecia, ¿no? Realizó una síntesis de la medicina de la época y sus tratados se estuvieron utilizando durante muchísimo tiempo, hasta bien entrado el siglo XVI. Además de transmitir algunos de los errores anatómicos, pues recordemos que la disección de cadáveres estaba prohibida en Roma, ¿no? Entonces estos errores pues fueron propagándose a medida que las obras de Galeno pues, se utilizaban. Empezó a dar importancia Galeno a la experimentación. Decía Galeno: corto y hábil es el sendero de la especulación, pero no conduce a ninguna parte. Largo y penoso es el camino del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad. Eh, una frase que dice un poco o que señala un poquito esta importancia que le daba Galeno a iniciar una medicina basada en la experimentación, ¿no? Bueno, la primera imagen que aparece ahí aparece en Galeno y Hipócrates, ¿vale? Como figuras más importantes de la antigüedad clásica, ¿no? En Roma, además, como sabemos, se construyeron acueductos, alcantarillas, baños públicos que pretendían suministrar de agua potable a todos los ciudadanos y evitar así la propagación de la malaria, por ejemplo, ¿no? Puesto que se creía que esta era causada por aguas pantanosas. Con la llegada del cristianismo al imperio se generalizó el uso de hospitales. Tenemos aquí en la imagen a Fabiola de Roma, que fundó el primer nosocomium del que se tiene constancia escrita. En él se atendía gratuitamente a los pobres y supuso el primer antecedente documentado de la medicina social. En la Edad Media, a pesar de que algunas creencias estaban siendo desplazadas, todavía existía una base espiritual para explicar el origen y cura de las enfermedades.
puesto que la Iglesia Católica, pues bueno, tenía gran poder en la sociedad del momento, ¿no? Se siguieron utilizando técnicas de Galeno e Hipócrates, pero se volvió también a la mística, lo que hizo que la medicina medieval fuera una mezcla de ciencia y misticismo. En esta primera imagen que aparece en la diapositiva, pues tenemos unos sacerdotes con alguna enfermedad vírica que están siendo bendecidos por otro sacerdote. Se llegó a prohibir el estudio de la medicina a los clérigos y también hubo un rechazo al derramamiento de sangre, incluida el que se producía en la profesión quirúrgica. Solo en la parte final se empezó a estudiar de nuevo la anatomía, siendo antes muy frecuentes los errores de los que hablábamos hace un momento en las representaciones de la figura humana, tal y como muestra esa figura que aparece en la segunda imagen tan desproporcionada, ¿no? En una ilustración del siglo XIII. Fue la civilización árabe la que más desarrolló la medicina de la época, herederos de la medicina griega. Destacan Races como médico fundador del Hospital de Bagdad, gran observador de los síntomas de enfermedades, que escribió uno de los mejores tratados clínicos de la Edad Media. Y también Avicena como recopilador de los fundamentos en su libro El Canon de Medicina. Acabó también por llegar a Europa con las cruzadas e influenciar la medicina de la época. Fue capaz de intuir, aunque no concretar, claro, la existencia de microorganismos en las secreciones corporales, pero nunca llegó a relacionarlas con las enfermedades. Tendríamos que esperar al microscopio varios siglos después, ¿no? Su personaje aparece novelado en El médico de Noah Gordon, ¿verdad? En el Renacimiento, la medicina se empapó, como no podía ser de otra forma, del desarrollo de la ciencia. Vale la pena recordar que toda una serie de plagas diezmaron a la población europea de la época: la lepra, la peste, la tuberculosis, ¿no? La peste causó entre 20 y 25 millones de muertos, casi un tercio de la población europea. La profesión médica tuvo que emplearse a fondo para tratar de combatir a un enemigo que todavía no conocía. La imagen primera muestra la vestimenta que estos médicos usaban para supuestamente evitar el contagio de estas enfermedades. En plena revolución científica se empezaba también a aplicar la experimentación en medicina, a la que tímidamente nos hemos ido acercando, como hemos visto en las diapositivas anteriores, comenzando por superar los errores anatómicos de la Edad Media. Vesalio fue uno de los grandes anatomistas de la época y publicó en su obra el mismo año que Copérnico la teoría heliocéntrica, en su obra De Humanis Corporis Fabrica, de la que podemos ver la portada en la imagen. En este libro se superan algunos de estos errores, como por ejemplo el que los vasos sanguíneos nacen del hígado, aunque también contenía algunos errores, como considerar que la sangre que circulaba por arterias y por venas pues era diferente. Como ejemplo de esta experimentación, señalar el caso del cirujano Ambrose Paré, que tuvo que enfrentarse a heridas de armas de fuego, que claro, no habían estado descritas en la medicina de Hipócrates y Galeno, porque no existían, ¿no? Cuentan que en una de las batallas en las que participó se quedó sin aceite hirviendo, que entonces era lo que utilizaban para tratar las heridas de pólvora, dado que se pensaba que esta era tóxica. Pensó en utilizar un remedio que contenía yema de huevo, aceite de rosas y trementina, y observó una mejoría al día siguiente, fruto sin duda de evitar el sufrimiento que suponía la aplicación de aceite hirviendo en las heridas, ¿no? También empezó a utilizar los puntos de sutura para las amputaciones en lugar de la cauterización, y bueno, todo esto le llevó a encontrar mejoras para algunos de los tratamientos existentes en la época. La profesión médica, la verdad es que no estaba muy bien vista, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior, fue una época en la que, debido a la limitada capacidad de éxito de la medicina y a que se realizaban tratamientos muy dolorosos, no gozaba de buena fama. Este poema de Quevedo, dedicado a la profesión, da cuenta de ello, ¿no? Sangrar ayer, purgar hoy, mañana ventosas secas, y es otro Kyrie eleison: dar dinero al concejo, presentes al que sanó, por milagro, por ventura, barbar bien, comer mejor. Bueno, podéis echar un vistazo solo como curiosidad. La medicina en el siglo XVIII sigue acercándose cada vez más a la ciencia, utilizando sistemas de clasificación y desarrollos de instrumentos, como en otras ramas del saber.
Surgió el concepto de enfermedad gracias a los trabajos de Thomas Sindeman, que es el que aparece en la imagen, que la describía como un proceso con síntomas definidos, causas comunes y tratamiento similar, ¿no? Sindeman fue un gran amigo de Boyle, intercambió con él opiniones sobre las epidemias de Londres. Quiso construir la patología mediante la descripción de enfermedades de la misma forma que los botánicos clasificaban las especies. La revolución científica del momento trajo además algunos instrumentos, como ya hemos dicho, el estetoscopio, los termómetros, el microscopio, como este que aparece en la imagen, de Van Leeuwenhoek. Considerado el padre de la bacteriología, pues posiblemente fue el primero en observar bacterias y otros microorganismos, aunque tampoco los identificó como causantes de las enfermedades. En la ilustración, los médicos son personas respetadas y da comienzo pues una especialización, ¿no? Este es el periodo en el que Edward Jenner inventa la vacuna y que salvaría con ellos a millones de vidas de las generaciones venideras, aunque bueno, sabemos que todavía algunos se empeñan en negarlo, pero no es el momento de discutirlo aquí, ¿no? Recordemos que la viruela mataba cerca de 400.000 personas al año en Europa. Y aunque la variolización fue traída a Europa desde Turquía por Lady Mary Montagu unos años antes, no fue hasta que Jenner observó cómo las ordeñadoras de vacas caían enfermas de la viruela vacuna, mucho más leve que la humana, lo que hacía que las inmunizara para la viruela común. Así, Jenner, inoculando material de esta variedad de viruela vacuna, de ahí su nombre, inmunizaba a los pacientes a la viruela humana. Bueno, la imagen aparece Jenner administrando la vacuna, ¿no? La revolución industrial trajo consigo el aumento de la insalubridad en las ciudades y aparecieron epidemias de enfermedades infecciosas y otras relacionadas con algunas carencias en la alimentación, como el escorbuto, ¿no? Cuenta Engels en su obra Situación de la clase obrera en Londres un párrafo muy significativo al respecto. Dice: las ciudades están construidas mal e irregularmente, con corrales, calles, callejones sucios y llenos de humo, y especialmente por su aspecto parecen inhabitables, construidas como están con ladrillos originalmente rojos, con el tiempo ennegrecidos por el humo, lo que da cuenta un poco pues de la insalubridad del momento. En el siglo XIX muchos fueron los hombres y descubrimientos realizados en este periodo. Vamos a comentar aquí un par de ellos. Rudolf Virchow, que desarrolló el concepto de medicina preventiva, es considerado el padre de la patología moderna. Sugirió que la tesis de que cada célula surge de una célula y propuso el organismo vivo como un estado formado por células. Con esta idea dejaba atrás el modelo de los humores, con casi 2000 años de existencia, casi más de lo que estuvo vigente el modelo geocéntrico, recordemos. No viene al caso, pero bueno, la comparativa está ahí, ¿no? Lo que da una idea de la dificultad de la cuestión. Además, es interesante señalar que inició la medicina social fomentando un poco la higiene, ¿no? El otro descubrimiento que vamos a comentar tiene que ver con Ignaz Semmelweis, quien dedujo que la muerte posparto se reducía lavando las manos de los médicos que atendían a las parturientas. Es importante porque aplicó por primera vez la estadística a la práctica médica, algo de lo que vamos a hablar en otras diapositivas, comprobando que las tasas de mortalidad eran superiores en el año en que se atendía a las parturientas por parte de estudiantes de medicina que cuando lo hacían las matronas. Su hipótesis fue que las matronas no tenían contacto con cadáveres y que eran las manos de los estudiantes las portadoras de unas partículas cadavéricas, ¿no? que llamó. Propuso la utilización de soluciones de cloro para el lavado de las manos y comprobó después cómo se reducía el número de muerte. La imagen muestra uno de estos lavamanos utilizados para tal efecto, ¿no? Su descubrimiento no sentó bien en la época. A los médicos no les gustó nada oír que ellos eran los culpables de esta muerte. Y bueno, cuentan que la controversia que generaron sus estudios en el momento, el estrés que sufrió él y digamos que lo dejaron de lado los compañeros de profesión, pues provocó que su salud mental fuera poco a poco deteriorándose hasta ingresar en sanatorio. El nombre de Semmelweis se recuerda como un ejemplo de uso de razón y
y pruebas en medicina. Su visión lo que hizo, pues bueno, fue un poco cambiar el paradigma existente en medicina, ¿vale? Con un avance lleno de dificultades que surgieron además de sus propios compañeros. De hecho, el que nombramos antes, Rudolf Virchow, pues no apoyaba sus postulados, ¿no? Después de la muerte de Semmelweis, ¿no? Pasteur y Koch demostrarían la existencia de una infección bacteriana, en estos casos, a cargo del estreptococo. Bueno, llegamos al siglo XX-XXI, la medicina utiliza aquí ya los descubrimientos de física, química, biología para alcanzar el estado actual, ¿no? Y su desarrollo es tan grande que no podemos comentarlo todo, ¿no? Se produjeron avances en prácticamente todos los campos de la medicina. Se caracterizaron múltiples agentes infecciosos, ¿vale? Causantes de distintas enfermedades. Es el inicio también de la era antibiótica con el descubrimiento de Fleming, se fundó la Organización Mundial de la Salud, el desarrollo de múltiples fármacos, los trasplantes y otras técnicas de cirugía avanzada, igual que técnicas de diagnóstico, desarrollo de la genética, etcétera, ¿no? Es una época en la que la medicina realmente despega y se va convirtiendo en lo que conocemos ahora, una medicina científica. En la imagen aparece la primera radiografía, ¿no? De la esposa de Röntgen, descubridor de los rayos X, ¿no? Llegamos a donde queríamos, ¿no? Al estado actual, ¿vale? Con este breve recorrido histórico, lo que hemos visto ha sido una medicina que empezó completamente ligada a la magia, pero que con el saber acumulado por distintas civilizaciones y el nacimiento de la ciencia moderna, pues bueno, se ha convertido en lo que conocemos como medicina científica. Para finalizar y enlazar con la siguiente parte de la presentación, hablaremos de un concepto desarrollado en los últimos años, lo que se conoce como la medicina basada en pruebas o medicina basada en evidencia de su traducción del término en inglés, ¿no? Su historia es que ya en el siglo XIX Pierre Alexander Louis defendía que los médicos no deben utilizar únicamente su experiencia y sí usar los resultados de las investigaciones. Pierre Alexander Louis introdujo la cuantificación de la medicina aplicando los trabajos de probabilidad de Laplace. Con estos métodos llegó a demostrar en el año 1835 que la sangría no servía contra la neumonía, una práctica que, como vemos, ha sido utilizada desde la antigüedad. Sus métodos también despertaron fuertes discusiones, ¿no? en la Academia de Medicina. Es a partir de los años 60 cuando los resultados de estas investigaciones médicas empiezan a dispararse y a los profesionales de salud, claro, cada vez les resulta más difícil estar actualizado. Tradicionalmente la medicina había utilizado argumentos de tradición, autoridad, para justificar sus actuaciones, pero ahora se enfrenta a un número cada vez más elevado de investigaciones y así empieza a surgir una brecha entre lo que es la investigación y la práctica médica. En 1972, Archie Cochrane, que aparece en la imagen, saca a relucir la falta de resúmenes actualizados con los ensayos relevantes para la práctica clínica. Bueno, esta posición crítica respecto al conocimiento tradicional pudo venir motivada porque estuvo unos años trabajando de voluntario como auxiliar médico en la Guerra Civil Española y también como prisionero de guerra en campos de concentración, en los que, bueno, podría ser el único médico. Él cuenta cómo en estos años estaba perdido, no sabía qué tratamiento utilizar, pues sabía que muchos de los que iba a usar no habían demostrado su eficacia y en palabras textuales suyas hablaba de que tenía el temor de haber acortado la vida de algunos de sus amigos con el uso de intervenciones innecesarias. En 1992 se formó el grupo de trabajo en medicina de la Universidad de McMaster y publicaron en la prestigiosa revista JAMA el artículo Medicina basada en la evidencia, un nuevo enfoque para enseñar la práctica de la medicina. Con esto se propuso un cambio de paradigma en la enseñanza y ejercicio de la medicina y se establecieron pues las metodologías necesarias para decir cuál es la mejor prueba científica para aplicar tal o cual tratamiento. No vamos a describir aquí todo el proceso, pero sí igual nos vamos a acercar a la conocida como pirámide de evidencia, en la que los tipos de estudios se encuentran ordenados, ¿no? Para eso vamos a empezar con una actividad.
Bueno, la actividad dice así. Las siguientes frases pueden estar extraídas de cualquier conversación informal entre un grupo de amigos. Numéralas en función del argumento más poderoso de menor a mayor, independientemente de que creas o no el contenido de la frase. Bueno, esta actividad lo que trata es de explorar los distintos niveles de evidencia que podemos encontrar al realizar distintos tipos de investigaciones. Las frases que pone son las siguientes. He leído en prensa que un estudio en ratas ha probado que existe una relación entre el consumo de aspartamo y la formación de tumores. En los años 70 se realizó un estudio que mostraba la relación entre el huevo y las enfermedades cardiovasculares, pues el huevo es un alimento con un elevado contenido en colesterol. La siguiente, leí en un blog que en los años 80 un comité de expertos decidió que la ingesta de grasas no debería superar el 10% del total de calorías diarias. Y la última, la Fundación Cochrane ha realizado una revisión sistemática en la que no han encontrado relación en la prevención de trastornos cardiovasculares con el consumo de cereales integrales. Aquí podíamos pasar ahora, si queréis, la presentación y le dedicamos un momento a pensar sobre estas frases. Yo paso a la siguiente y os cuento pues cuál es la que tiene mayor nivel de evidencia. Bien, según he enumerado ahí, con el número 4, la que tiene un argumento menos poderoso de todos, es el del estudio ratas para probar la relación entre aspartamo y cáncer. La verdad es que extrapolar desde un estudio celular o desde la experimentación con animales a lo que sucedería en el cuerpo humano siempre es arriesgado, pues los procesos, aunque son similares, no siempre son los mismos y además intervienen muchas variables. En este sentido, los niveles de evidencia de estudios con animales pues son bajos. Ya que estamos, comentar que en este caso concreto hay algunos estudios que sí que muestran esta relación, pero muchísimos otros que no la muestran. La verdad, la mayoría de agencias de alimentación han emitido documentos de posicionamiento al respecto en los que consideraban que el aspartamo es totalmente seguro. No como nos cuentan algunas veces unas cadenas de PowerPoint que suelen llegar a nuestros correos, ¿verdad? Bueno, la siguiente en peor nivel de evidencia, ¿vale? Con un poquito mayor que la anterior, es la que hace referencia a la opinión de un comité de expertos para evaluar la cantidad de grasas a ingerir. La opinión de expertos suele estar casi al mismo nivel de evidencia que la investigación básica, aunque un poco por encima según las fuentes que consultemos. En este caso, ya que estamos, el autor del blog, que aparece el enlace, encontró que la recomendación de una ingesta de 10% para las grasas se realizó basada en un comité de expertos, sin mediar ningún tipo de estudios de por medio, ¿no? Por eso lo he escogido como ejemplo. La siguiente en nivel de evidencia, un poquito mayor que las anteriores, es la afirmación que dice que algunos estudios, en concreto uno observacional que se llamó el estudio de los 7 países de nutrición y del que surgieron algunas recomendaciones, que limitaba el consumo de huevos. Entendiendo que estos estudios están realizados en humanos, pues tienen un nivel de evidencia mayor, claro, que los que acabamos de nombrar antes. Y ya que estamos con este caso, recordar que en los últimos años han sido muchas las investigaciones y revisiones, que ahora veremos lo que son, que no relacionan los huevos con enfermedades cardiovasculares. Y la que tiene mayor nivel de evidencia de todas estas frases, pues es la número 1, aquella que recurre a las revisiones de varios estudios, como luego comprobaremos. Ahora en adelante vamos a pensar cuáles son estos tipos de estudios que existen. Aquí tenemos lo que se conoce como los niveles de evidencia, ¿no? Para poner un poquito de orden en todas estas conclusiones que en una clase con alumnos podríamos haber sacado a la luz, como hicimos en la diapositiva anterior, mostramos el siguiente gráfico. Cada fila corresponde a un tipo de prueba, ¿no? de investigación, y el nivel de evidencia aparece marcado en la primera columna, siendo 1 el mayor y 5 el menor. Fijaros que está como separado por bloques, ¿verdad? Hay niveles de evidencia 1, 2, 3, 4 y 5, pero los 3 primeros bloques tienen como subniveles, ¿verdad? A, B y C. Eso significa que el nivel de evidencia es mayor en el subnivel A que en el subnivel C. El nivel de evidencia más alto nos lo dan las revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados, que ahora veremos lo que son. El segundo nivel de evidencia nos lo dan las revisiones sistemáticas de estudios de cohortes, que luego también explicaremos qué son estos estudios de cohortes. El tercer nivel de evidencia es para las revisiones sistemáticas de estudios de casos y controles, que también describiremos
las siguientes diapositivas. El cuarto, las series de casos, y el quinto, la opinión de expertos o la investigación básica. ¿Vale? Si queréis consultar el enlace que tenéis en la diapositiva con los niveles de evidencia, pues lo podéis hacer. Pasamos a la siguiente actividad, que está también dirigida a ejemplificar en qué consisten cada uno de estos estudios que hemos nombrado, ¿no? La actividad dice: piensa que diriges una empresa farmacéutica que tiene un fármaco para tratar una determinada dolencia. Habiendo pasado ya las primeras fases de la investigación, ¿cómo se diseñaría un experimento para demostrar que este fármaco funciona más allá del efecto placebo que puede provocar someterse a un determinado tratamiento? Bueno, antes de empezar la actividad conviene recordar que el efecto placebo es aquel que se produce cuando el paciente cree que está tomando un remedio eficaz, ¿no? Seguro que hemos oído todos hablar de él. Puede darse con cualquier tratamiento, incluso con cirugía, siendo el placebo en esta mayor, ¿vale? Cuanto más complicado parece el tratamiento, más efectivo es el placebo. Para empezar, algunos hablan de probarlo primero en animales. Los chavales se suelen referir a que antes de lanzar un fármaco, pues hay que probarlo en animales. Pero aunque es una de las fases para sacar un fármaco al mercado, comentamos que en nuestro caso ya se han superado esas primeras fases y que tenemos un posible fármaco eficaz para la dolencia en estudio. Una de las primeras reflexiones que nos vienen a la cabeza y que en clase también salen, van encaminadas a darle el fármaco a pacientes enfermos y ver si mejoran. En realidad la propuesta esta todavía es muy pobre y comentamos en clase bueno, que en realidad la dolencia a estudio puede remitir sin intervención alguna, o hacerlo al pensar que el paciente está tomando un fármaco eficaz. Así que deben centrar un poquito más su solución. Con esto hay grupos que sugieren el uso de otro grupo de pacientes a los que no les demos el fármaco real, sino uno simulado. Y así llegamos nosotros a la necesidad de plantear la existencia de un grupo control, al que administraremos un fármaco placebo para descartar una mejora que no sea debida al fármaco real. Conviene señalar bueno, que los pacientes no deben saber a qué grupo pertenece. Esto no sale en la discusión de clase, lo tenemos que sacar nosotros. Pues saberlo podría influir en los resultados. Es lo que se conoce como cegar la condición de caso y de control. Un paciente no va a saber si está realmente tomando el fármaco que se ha pensado o si está tomando un placebo para evaluar la efectividad de ese fármaco. Aunque no suele salir tampoco en la discusión, conviene hacer notar que la importancia de la elección de las muestras. Es decir, tienen que tener de las diferentes características: edad, peso, sexo, grupo sanguíneo, estilo de vida, deben estar representadas en todas para evitar los sesgos y luego poder comparar las muestras. La elección debe ser aleatoria, respetando un poco lo que acabamos de comentar. Es decir, que las distintas características estén distribuidas por igual en ambos grupos. Un último detalle que estaría bien señalar y que tampoco suele salir en la discusión en clase es la necesidad de que el investigador tampoco conozca a qué grupo pertenece cada paciente. Con esto evitaríamos el sesgo del observador, o sea, que el entusiasmo del que está investigando el fármaco le haga pensar que el grupo que ha tomado el fármaco, es decir, el grupo experimental, tiene tendencia a mejorar y el grupo control no. En realidad podríamos entrar en más detalles al respecto, pero bueno, la idea que perseguimos con la actividad es dar una idea general de cuál sería la mejor de las aproximaciones para probar pues algún tipo de terapia, ¿no? Con esto también en una clase propiciamos que el alumno piense cuál es la mejor forma de obtener pruebas científicas y sobre todo darle la importancia que tiene a la necesidad de probar. A continuación comentaremos los distintos estudios, ¿vale?, que aparecían en la tabla de los niveles de evidencia y trataremos de explicar en qué consisten. Bueno, pues el primero de los que vamos a comentar es el ensayo individual controlado aleatorizado. Los estudios individuales con el nivel más alto de evidencia son los ensayos controlados aleatorizados.
Consisten en crear dos grupos de forma aleatoria, uno que será el grupo experimental y otro el grupo control, como contábamos antes. El grupo experimental será tratado con el tratamiento, fármaco o bueno, la técnica que queramos probar, y el grupo control con un placebo que debe simular de forma precisa el tratamiento del grupo experimental. Tal y como dijimos antes también, lo que cegaremos es el estudio una primera vez, es decir, los pacientes no sabrán a qué grupo pertenecen, y una segunda vez para que el investigador tampoco conozca este dato. Y así conseguimos el doble ciego, tan importante para que la prueba tenga un nivel de evidencia alto. Luego observaremos si en el grupo experimental ha habido mejora estadísticamente significativa respecto en el ciego, y así podremos concluir que el tratamiento es efectivo. Este tipo de ensayos, la verdad es que controla todas las variables de confusión, ¿no? Porque en realidad estamos interviniendo, y aunque suelen tener coste elevado y muchas dificultades, pues los resultados que ofrecen son de un alto nivel de evidencia. El siguiente de los que íbamos a comentar, el nivel de evidencia 2, es el estudio individual de cohortes. En estos lo que se recoge son dos grupos de pacientes, unos que están expuestos a un determinado factor de riesgo y otros que no. Ninguno de los grupos en realidad ha desarrollado enfermedad, pero se les sigue un tiempo para ver si la desarrollan. Al final lo que haremos es observar la frecuencia con la que ha aparecido la enfermedad en cada uno de los grupos. Así que, bueno, son estudios en realidad observacionales, en los que no intervenimos en lo que le suceda al paciente. Por ejemplo, podríamos pensar en el caso de las vacunas. Podríamos coger el total de la población de los grupos, unos que hayan sido expuestos a las vacunas y otros que no hayan sido, y al cabo del tiempo vemos cuántos de aquellos expuestos pues no han enfermado. ¿De acuerdo? Esto sería un estudio de cohortes. El siguiente nivel es para los estudios de casos y controles, el nivel número 3. Partimos como siempre de la población estudio y seleccionamos dos grupos de sujetos, unos que tendrán la enfermedad, que serán los casos, y otros que no la tendrán, que serán los controles. Los observamos o les preguntamos por su pasado buscando algún factor de riesgo. Nos damos cuenta de que en el grupo de casos, en el ejemplo que aparece aquí el amarillo, hay más que estuvieron expuestos a ese factor de riesgo, lo que indica una asociación entre la enfermedad y el factor de riesgo. Así, estos estudios también son observacionales, no se controlan las variables, simplemente observamos, ¿no? Esto indica el bajo nivel de evidencia que tiene, pues todos sabemos que correlación no siempre implica causalidad. Tienen la ventaja de que son más económicos, de menos duración, y pueden servir como hipótesis para estudios posteriores. ¿De acuerdo? Y llegamos al nivel 4, las series de casos. Las series de casos consisten, como el nombre indica, en dar un reporte detallado de algunos casos clínicos por parte de un especialista. Es en realidad el diseño experimental más débil, ya que en ocasiones son los únicos datos de los que disponemos para realizar un tratamiento, pues bueno, está en la escala de evidencia. Por ejemplo, de las enfermedades raras, de las que apenas se realizan otros tipos de estudios más caros, pues aquí es donde tiramos de información para realizar un tratamiento u otro. Por ejemplo, para los seguidores de la serie de Juego de Tronos, voy a destripar algo de la séptima temporada, así que si no lo queréis oír, pasad a la siguiente diapositiva. Pero cuando Sir Jorah Mormont es curado por Samwell Taylor de la enfermedad esa que parece, la Soria Gris, lo hace utilizando el reporte de un caso encontrado en un viejo libro de la biblioteca de los maestres. Bueno, sin duda que debió ser complicado hacer estudios doble ciego en el universo de George R.R. Martin, ¿no? Así que había que agarrarse a lo que se pudiera. Seguimos y ya para finalizar en la escala de niveles de evidencia tenemos la opinión de los expertos o investigación básica. Bueno, en el primero de los casos tenemos la opinión de expertos que, sin estudios detrás que los avalen, realizan alguna propuesta mediante documentos de consenso o comité basándose siempre en su propia experiencia.
En segundo lugar, dentro de este mismo nivel está la experimentación con animales de laboratorio, que bueno, aunque es un tema que genera debate, no vamos a discutirlo aquí, ¿no? De hecho, esta segunda imagen que aparece es una estatua ubicada cerca del Instituto de Biología Celular y Genética de una ciudad rusa, en la que bueno, uno de los investigadores quiso simbolizar la gratitud hacia el animal que más ha hecho por la salud humana, ¿no? Los ratones. Por último, comentar que bueno, como dice la diapositiva, un estudio no es suficiente, ¿no? Vamos a ver los casos en los que aparecen remarcados aquí con ese cuadradito amarillo, que es dentro de cada uno de los niveles de evidencia, digamos el nivel de evidencia más alto, que si os fijáis corresponde con las revisiones sistemáticas. Recordemos que una de las características de la actividad científica es la capacidad de reproducir los resultados de cualquier investigación, ¿no? En ocasiones no se obtienen los mismos resultados habiendo realizado varios estudios. Difieren en poco o en mucho, ¿no? Depende. Así que en ocasiones nos convendría poder combinar todos los resultados de varios estudios para saber si con para saber si en realidad está funcionando la terapia, ¿no? Para saberlo con certeza. La terapia o el tratamiento o la técnica que estemos evaluando. Bueno, este es el caso de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Las tablas que pusimos anteriormente, bueno, en esta, el nivel más alto de evidencia lo ocupan este tipo de revisiones. Las revisiones sistemáticas son en realidad artículos que integran varios artículos que cumplen con unos criterios de selección definidos y que siguen un método para resumir la información. Si este tipo de revisiones utiliza técnicas estadísticas, además de la narrativa, para encontrar un tamaño del efecto de este tratamiento, terapia o técnica que estemos evaluando, reciben el nombre de metaanálisis. Al hilo de esto, vamos a comentar un ejemplo de metaanálisis, ¿vale? Para que quede un poquito claro que es el que aparece en el logo de la colaboración Cochrane, una fundación sin ánimo de lucro que realiza este tipo de revisiones en busca de las mejores pruebas posibles. Aquí tenemos el logo de Cochrane, ¿vale? No sé si os suena, si lo habéis visto alguna vez. Bueno, este logo contiene una de estas historias que cuentan cómo los metaanálisis salvan vidas, ¿no? Ben Goldacre nos la cuenta en su libro Mala Ciencia, ¿vale? Del cual recomiendo su lectura. Bueno, sabemos que los bebés prematuros tienen más riesgos de sufrir complicaciones y de morir, ¿no? Unos médicos neozelandeses pensaron que administrando corticoides podrían reducir de alguna manera estas complicaciones y entonces se plantearon ensayos clínicos para ver si esto era efectivo o no. Estamos hablando de la década de los 70. De estos ensayos clínicos, de estos 7, solo 2 arrojaron resultados positivos y entonces el tratamiento se desestimó. Más adelante, casi 20 años después, a finales de la década de los 80, un metaanálisis lo que hizo es juntar todos los datos en una única base de datos. En el logo de Cochrane, fijaros que aparecen representados los 7 estudios con cada una de las líneas horizontales que ahí aparecen. ¿De acuerdo? Si la línea queda desplazada a la izquierda de la vertical, el tratamiento con esteroides era mejor que el placebo. Y vemos en el logo de Cochrane que en solo 2 ocasiones sucede esto. Si la línea está desplazada a la derecha de la vertical, los esteroides son peores. Ninguna lo está. Si la línea toca la vertical central, además, se considera que el efecto es nulo. Hay 5 líneas de estas horizontales que están tocando la vertical. Claro, si nos fijamos individualmente, solo 2 estudios caen a la izquierda. Es decir, corticoides mejor que placebo. Y los otros son muy inciertos porque las líneas son muy largas y con efecto nulo, ¿no? Porque tocan la vertical. Todos estos estudios, si los observamos en su globalidad, en este diagrama de bosque, que es como se llama el diagrama este que aparece en el logo de Cochrane, muestran cómo realmente la imagen se encuentra desplazada a la izquierda, lo que podría sugerir un efecto beneficioso de este tratamiento con corticoides. Fijaros que abajo aparece un rombo al final que muestra el resultado una vez combinados todos los datos.
vemos que el resultado es positivo. Esto puso en marcha el tratamiento y se estima que redujo la mortalidad entre un 30 y un 50%, ¿vale? Lo cual es mucho y se lo debemos a este tipo de técnicas. Bueno, conocidos los niveles de evidencia, habiendo realizado este recorrido también histórico y llegado hasta la medicina actual, eh, la considerada como medicina científica, vamos a considerar ahora otro adjetivo que no pocas veces acompaña a la medicina. ¿Vale? Planteamos la actividad, si hemos oído hablar alguna vez de la medicina alternativa y si sabríamos citar algunos ejemplos de ella y por qué recibe ese nombre. Bueno, imagino que todos hemos oído hablar de la medicina alternativa, ¿no? Igual que sucede cuando lo preguntamos esto en una clase de secundaria. Aunque nuestras respuestas aquí en el curso serían más completas, seguro, y habríamos mencionado muchos ejemplos, tampoco es el momento de discutirlos aquí. Sí comentar que cuando hacemos la pregunta a alumnos de secundaria, sus respuestas suelen hacer referencias a que es más natural, que utiliza plantas, la relacionan mucho con la que hacen en China, aparecen los curanderos. Pues en realidad son todas respuestas muy vagas, aunque dan alguna pista, pero lo que muestran es que los alumnos no se han parado a reflexionar sobre este tema y que posiblemente les venga de nuevo a todos. No es fácil dar una definición, pues muchas de las cosas, muchas entrarían dentro, ¿no? Tomemos como ejemplo la que aparece en Wikipedia y la definición también de la Organización Mundial de la Salud. Esta última dice que se refieren a un amplio conjunto de prácticas de atención de la salud que no forman parte de la propia tradición de ese país y que no están integradas en el sistema de salud dominante. Y la Wikipedia, que es toda práctica que afirma tener los efectos sanadores de la medicina, pero que no está apoyada por pruebas obtenidas mediante el método científico, ¿vale? Aparecen aquí las pruebas, esas que nosotros hemos venido comentando en diapositivas anteriores y bueno, vamos a seguir discutiendo un poquito sobre el tema. Siguiente actividad, la que vamos a tratar de profundizar un poquito en este concepto. Os propongo la lectura de un texto de Mauricio José Suárez titulado Ingeniería Alternativa y que comentéis brevemente vuestra opinión al respecto. Ahora si queréis paráis el vídeo, vais a la plataforma, descargáis el texto en PDF y le echáis una lectura antes de que yo comente para tener una opinión formada al respecto. Bueno, el texto del periodista trata de mostrar con cierto tono de humor la incongruencia de presentar un tipo de medicina alternativa a otra, ¿no? El propio autor señala lo raro que sería sustituir la palabra ingeniería o física, química, biología o cualquier otra rama de la ciencia con una alternativa. Pasa con todas menos con la medicina, que parece que no hay reparos en considerar que existe alguna alternativa. Conviene aclarar que para considerar una opción alternativa a otra, la primera debe de desarrollar una función igual o semejante a la segunda. Así, por ejemplo, una alternativa para aliviar el dolor al paracetamol, si no pudiéramos tomarlo porque tuviéramos algún problema en el hígado, pues podría ser el ibuprofeno, que puesto que ambos han demostrado su capacidad analgésica. Pero existen terapias que son consideradas alternativas a otras y que éstas no han conseguido probar sus efectos dentro del marco de la medicina basada en pruebas, así que utilizar este objetivo de alternativo puede ser confuso. En los últimos años, los practicantes de esta, yo creo, mal llamada medicina alternativa también han caído en la cuenta de ellos y han venido usando otros términos como, por ejemplo, el de medicina complementaria. El término complementario hace aquí referencia a que las terapias que caen dentro de su paraguas complementan al tratamiento habitual. Con esta forma de presentar terapias no probadas, pues bueno, también se evitan posibles problemas legales, claro, porque no se está planteando una alternativa a un tratamiento que sí que funciona, ¿no? Últimamente han aparecido o ha aparecido otro nombre, la medicina integrativa, que hace referencia a combinar medicina alternativa y medicina científica, ¿vale?
Como conclusión quisiera señalar que medicina en realidad solo hay una, que es la que funciona y que la llamada medicina alternativa o complementaria o integrativa debería probar su eficacia y que cuando lo hagan entonces tendremos más medicina, ¿no? Serán medicina a secas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, en la que planteamos qué es lo que deberían cumplir este tipo de terapias para probar su eficacia. ¿Cómo puede saberse si una terapia lo cumple? Bueno, yo creo que con lo que hemos estado hablando en toda la clase de hoy, ¿no? La respuesta a la primera parte de la pregunta es fácil, ¿no? Tenemos que hacer ensayos clínicos aleatorizados y controlados y si puede ser, pues evaluar varios de estos ensayos en una revisión sistemática para obtener, digamos, el nivel más alto de evidencia. Esta es la respuesta válida, pero claro, es un poco complicada para nuestro día, para nuestro día a día. Em, por suerte, existen bases de datos donde buscar este tipo de estudios es relativamente sencillo, o organizaciones que se dedican también a publicar información médica sustentada por pruebas, ¿no? Algunas de estas organizaciones son pues la colaboración Cochrane, quizás la más famosa, que ya ha aparecido varias veces en nuestra presentación, que es una fundación sin ánimo de lucro en la que más de 10.000 voluntarios realizan revisiones sistemáticas para tratar de evaluar la efectividad de todos los tratamientos disponibles. El nombre, como supondremos, pues es debido a Archie Cochrane, aquel médico de guerra que cuestionó la síntesis de información que se ofrecía a los profesionales de la salud para evaluar sus técnicas o tratamientos mejores en cualquiera de los momentos, ¿no? En, en la base de datos también del grupo editorial BBJ, titulada Clinical Evidence, también se realizan revisiones propias, ¿vale? Y también podemos encontrar alguna de ellas. Lo bueno de Cochrane también es que muchas están en castellano, ¿vale? Traducidas, aunque publican de normal en inglés, ¿no? También podemos utilizar algunas bases de datos de estudios primarios, como Medline, que es una de las más utilizadas, ¿vale? Para medicina, o Lilacs, que es de acceso gratuito y que recoge información del área latinoamericana y del Caribe, ¿no? También podemos usar motores de búsqueda como Google Académico, ¿vale? Bueno, sería en realidad motivo de todo un curso nuevo aprender a usar estas bases de datos, pero yo creo que para nuestro propósito pues es suficiente un poco con conocerlas y quizás meternos en alguna de ellas a curiosear y a buscar algún estudio, ¿no? Que nos pueda llamar la atención. En realidad, con lo que hemos contado hasta ahora, lo que pretendemos demostrar es que tenemos una forma bastante buena de acercarnos a la realidad, que es la forma de proceder en ciencia y que nosotros en esta presentación hemos tratado de definir para la medicina. Todas las disciplinas que aspiren a ser útiles en el cuidado de la salud humana creo que están en obligación de demostrar su eficacia, precisamente por esto, porque van dirigidas a tratar la salud humana. Y al menos de momento, como he dicho ya, la mejor forma que tenemos de hacerlo es en el marco de la medicina científica o directamente medicina secas. Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos trabajado el primer apartado del tema de salud y muchas gracias por vuestra atención.